Bien amiguitos, bienvenidos a su nuevo video de su canal Aprende Náhuatl con Michael. Vamos a ver algunos nombres de los animales. Por ejemplo, aquí dice animal. En náhuatl lo diríamos yolcatl. Yolcatl, yolcatl, yolcatl. Porque está en plural, ya que si queremos decir que son animales, o sea, son varios, plural, nos referimos a ellos como yolcame, yolcame. Si tú te fijas aquí desaparece TL y aparece ME, yolcame. Se pluraliza de esa manera, así que si tú lo escuchas al final, porque se ha pluralizado y dice yolcame, animales, son varios, ¿verdad? Así es que le damos la bienvenida, les mando un afectuoso saludo amigos a mis 53, no, perdón, 63 suscriptores. Les agradezco mucho que se hayan suscribido. Ya no sé hablar español o no. Pero bueno, entonces aquí tenemos la primera palabra amigos, que fíjense aquí, ardilla. Esa es un animalito muy común aquí en mi región. Seguramente, si no me equivoco, en esos tiempos cuando se hablaba 100% náhuatl, era muy común este animalito. Y fíjense cómo ahí se dice una manera muy peculiar. Ahí dice moto, moto. Se pronuncia y se escucha así como esas motos. Pero este es moto, moto. Cuando tú dices moto, es una ardilla en náhuatl. Ese sí lo he escuchado en muchos lugares y al parecer sí es el mismo en varias regiones del país. Aquí tenemos moto, eso es facilita. Imagínate una ardilla en la moto. Brum, brum, brum. Una ardilla en su moto. Ah, pues ese se pronuncia así, moto. Hay varios tipos de ardillas y entonces cuando cambia, ahora sí que cambia el tipo de ardilla, cambia el tipo de pronunciación, pero todos los tipos de ardilla llevan moto. Entonces, aquí vamos a ver, aquí por ejemplo, aquí tenemos león. Como tú sabes, y yo me imagino que a lo mejor en el México prehispánico, pues no había leones, a menos que me equivoque, corríjanme. Entonces aquí lo ponemos tecuani. Tecuani, amigos, por lógica, si no había leones precisamente en esta región, tal vez no, o sea, no había la pronunciación correcta, pero aquí aparece, fíjense, tecuani. Eso significa, amigos, que muerde, que muerde, que muerde. No literalmente león, porque hasta ahora no he encontrado uno directamente que diga león. No, lo dudo que haya. Entonces le ponemos aquí tecuani, se refiere a una, a un animal que es salvaje y que muerde. ¿Ok? Vamos a pasar con el siguiente. Dice aquí gusano. Este es oquilín. Oquilín. Oquilín es gusano. Sopilote en español se parece mucho. Yo creo que ahí tiene su origen. Si no me equivoco. Sopilotl. 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 Igual, no sé si ya lo vimos hace rato en el otro video, pero igual si lo queremos pluralizar diría sopilome. Azcatl. Perdón, me equivoqué. Dije otro, ¿eh? Es Aztatl. Aztatl, amigos, es una palabra muy singular, muy especial. No la había escuchado hasta apenas que lo estaba investigando. Aztatl es la garza que tiene el cuello largo. Aztatl. ¿Ok? Y pasamos aquí en esta parte. Espero que si se alcance a ver. Aquí esta es una muy de mis favoritas. Dice aquí papalotl. Papalotl significa mariposa. Y esto tiene mucha lógica, amigos, porque como ustedes bien saben, papalotl, nosotros aquí en México le decimos papalote a los cometas que se vuelan con el aire. Lógicamente, ustedes lo han hecho o lo han visto, como los niños o incluso adultos se divierten al volar papalotes o cometas, que les ponen un hilo largo y con el viento los alza y vuelan. Ah, pues esa palabra, mariposa, tiene un significado en papalotl, ¿verdad? Algo que vuela. Bien, ahora pasamos aquí con otra también que está muy utilizada aquí en mi región, guajolote. Aunque muchas personas también le dicen en el idioma náhuatl guajolote u otra parecida,
Aquí también le dicen huehuecho, 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 huehuecho. Y aquí en lo particular, en mi región, le dicen huehuecho al guajolote que ya está en una edad madura, ¿verdad? Entonces, pero tiene algunas variantes, seguramente donde tú vives lo han de decir de otra manera. Y este venado, la verdad, el venado sí, ese es muy peculiar. Ese sí, yo creo que ya tiene mucho tiempo esa palabra, su origen. Mazatl, Mazatl. Recuerden que estas palabras llevan TL, entonces se tiene que pronunciar con bastante fuerza Mazatl, Mazatl. Muy bien, pasamos a otra bien conocida también, que es perro, perro, ¿verdad? El perrito que siempre ha existido. Creo que sí, ese sí es hasta en el tiempo prehispánico de México, ya existían los perros. Y aquí dice squintly, squintly, squintly. It's squintly, squintly. Y habrá quien diga que significa otra cosa, pero así lo he corroborado y así siempre es perro, es squintly. Claro que con el tiempo esos nombres se le dan a otras cosas, pero eso ya es otra cosa. Y por último vamos a pasar con una que está muy bonita también, Cuicuitzcatl. Cuicuitzcatl. Cuicuitzcatl es una golondrina, ¿verdad? A ver si se alcanzó a ver ahí en la pantalla, es una golondrina. Cuicuitzcatl. Bien amigos, espero que te haya gustado mi video, espero que te suscribas por favor para que eso me ayude a seguir creando más contenido y eso sería todo por hoy, espero que la hayas entendido, nos vemos en otra ocasión, adiós.